Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase 3. Esta es la clase 3 de impuestos. Vamos a ver hoy régimen de comprobantes. Muy bien, régimen de comprobantes. Vamos a ver primero qué tipo de comprobantes existen. Acá está mencionando los comprobantes tipo A con leyenda sujeta a retención y tipo M. Bueno, estos son comprobantes que emite un responsable inscripto. Si un responsable inscripto emite un comprobante tipo A o tipo A con leyenda sujeta a retención o tipo M, es porque le está vendiendo a otro responsable inscripto. Cuando el que emite el comprobante es un monotributista o un responsable exento, su tipo de comprobante será C. Ahora, si el responsable inscripto emite un comprobante a un responsable exento, monotributista o consumidor final, el tipo que va a emitir es B. Entonces, para los responsables inscriptos hay dos tipos de comprobante. El tipo B y el tipo de comprobantes que se emite a otro responsable inscripto, pero que depende de su categorización, va a poder ser A con leyenda o M. En cambio, el responsable exento o monotributista solo emite un tipo de comprobantes que son los tipos C. Luego, hay otros comprobantes que se definen para operaciones específicas. Por ejemplo, tenemos el tipo E. Este comprobante se utiliza para la exportación, o sea, es similar al comprobante tipo A. Todos los comprobantes son iguales, solo que cambia la letra y que en algunos hay una discriminación del IVA, como son los comprobantes tipo A. En cambio, en los E, como es una factura de exportación, no hay IVA. Y luego tenemos un tipo de comprobantes T, que esto se ha creado hace un par de años con el objetivo de mejorar el turismo, o sea, para atraer al turismo. Entonces, ¿qué hacen? Los hoteles no le cobran el IVA a los turistas, que sean extranjeros, que puedan acreditar su residencia en el extranjero y además que paguen con una tarjeta de débito o crédito extranjera o transferencia. Es decir, que tienen determinadas características que cumplir, hay determinados requisitos. Acá vamos a ver un comprobante del tipo T. Sería como el A, pero dice el tipo T. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de comprobantes? Fíjense que acá vamos a tener un cliente que es extranjero, en este caso Ruiz Marcela, que proviene de Paraguay, y que ha pagado con tarjeta de débito. Por lo tanto, dentro del pago, fíjense que se incluye el IVA porque es un servicio grabado, la hotelería es un servicio grabado al 21%, pero luego se le va a reintegrar totalmente ese IVA. Entonces, no se le va a cobrar directamente el IVA y esto es una operación muy rápida porque en lugar de tener que pagarlo y luego tener que ir a solicitar la devolución, directamente el IVA no se está incorporando la factura y de esta manera se facilita mucho el trámite para el extranjero y bueno, su costo sería menor, el costo del alojamiento porque no tiene que pagar el IVA y de esta manera se atraen entonces a los extranjeros. Esto fue hecho desde septiembre del 2017 y los que están incorporados son hoteles, apart, hostel, moteles, hosterías, camping y similares, también agencias de viaje habilitados por el Ministerio de Turismo de la Nación. Acá, como dijimos, está establecido que se excluyen los pagos en efectivo, o sea que tienen que pagar tarjeta de crédito débito emitida en el exterior y también otra posibilidad es hacer transferencia, además de verificar que sean huéspedes residentes en el extranjero.
Bueno, acá podemos ver otros comprobantes que pueden respaldar operaciones. Bueno, las facturas en general y las facturas de exportación que estuvimos viendo, más las T. Comprobantes de compra de bienes usados a consumidores finales emitido por el comprador de dichos bienes. En este caso, quien lo va a emitir es la organización o la empresa, digamos, que es la que compra los bienes al consumidor final, bienes usados. Luego, también recibos emitidos por profesionales, recibos C. Notas de débito o crédito, las notas de débito o crédito que se emiten también, entonces, o suman a la operación porque son notas de débito o restan de la operación porque son notas de crédito. Pueden ser confeccionados en los mismos talonarios, pero hoy por hoy en realidad lo que tenemos es en forma online, ¿no? La posibilidad de emitir un comprobante nota de débito o nota de crédito. Los tickets también se utilizan siempre que hayan sido habilitados con anterioridad al 12 del 2 del 99. Estas son máquinas registradoras que han quedado. Hoy por hoy ya no se habilitan nuevas. Luego también tenemos los documentos emitidos por un controlador fiscal homologado. También tiene un trámite para su homologación. Tenemos algunas otras específicas, como los tickets de la balanza y documentos equivalentes al mismo. Ahora vamos a ver cómo se realiza la solicitud de comprobantes. Bueno, sobre todo se hace todo online, hoy por hoy se hace a través del portal de AFIP, pero hay requisitos especiales para que un responsable inscripto solicite la emisión de un comprobante llamado tipo A o en su caso sería tipo M o tipo A con retención. O sea, el responsable inscripto cuando inicia tiene que cumplir una serie de requisitos para pedir el comprobante tipo A, pero muchas veces no lo consigue. Entonces, en ese caso se lo va a autorizar o bien a un comprobante supletorio que se llama tipo A con retención, ahora vamos a ver a qué se refiere, una retención de IVA que hace el comprador, o el comprobante tipo M con retención. En ese caso, la retención del IVA va a ser total. También hay retención de impuesto a las ganancias, ahora lo vamos a ir viendo. El trámite entonces se realiza por el portal de AFIP. Las personas humanas, para solicitarlo, tienen que hacerlo con un formulario que es 855 y las personas jurídicas con un formulario 856. Pero esto está directamente en el portal de AFIP para ser completado. Acá vamos a ver el 855, por ejemplo, para que tengan idea qué datos se pide. Esto estaba de cuando se presentaba en forma manual. Acá tenemos los datos del solicitante, el quit, la declaración jurada de bienes personales y la fecha de presentación, porque es el requisito haber presentado las últimas 2 declaraciones juradas. Luego está declarando bienes inmuebles que posee en Argentina a final del periodo anterior, automotores también que poseen Argentina. Establece no solamente las características, sino el porcentaje de participación, porque alguien puede ser titular del 50% o menos, por ejemplo. Entonces es importante poner eso y por lo tanto, cuál sería específicamente el importe. O sea, si vale, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y el porcentaje de participación es el 50%, el importe computable va a ser 500.000. Bien, después otros datos como la CBU. Esta CBU, que es la que se informa, es donde van a tener que depositar en las facturas que son con retención. Bueno, en ese tipo de facturas
el cliente es quien va a retener y luego va a depositar el importe en esa CBU informada. Muy bien, ahora vamos a mirar cómo, o sea, los requisitos para obtener la autorización para emitir los comprobantes del tipo A. Por una parte dice no encontrarse entre las causales de habilitación de emisión de comprobantes clase M. Bueno, o sea, si tenemos que emitir comprobantes clase M, obviamente que no vamos a emitir comprobantes clase A. Además, no haber incurrido en irregularidades o incumplimientos formales, o sea, no presentación de declaraciones juradas, por ejemplo, o no haber presentado algún régimen de información. Bueno, todo eso es causal de exclusión. Reunir requisitos patrimoniales. Ahora vamos a ver los requisitos patrimoniales. Tienen que ver con la denuncia de determinado patrimonio que tiene el contribuyente y los valores están en relación al mínimo del impuesto sobre los bienes personales. Quienes no son habilitados a emitir comprobantes A, ni tampoco el comprobante A con la operación sujeta a retención, o sea, con la leyenda, perdón, operación sujeta a retención, que es el otro tipo de comprobantes A que vimos se había establecido. Antes, en lugar de tener esta leyenda, operación sujeta a retención, decía con CBU informada, pero bueno, eso fue modificado. Bueno, entonces, aquellos contribuyentes que hayan solicitado una o más bajas en el impuesto al valor agregado en los 12 meses anteriores a la solicitud que estamos presentando ahora. Y si al momento de la última baja estaban habilitados como para imprimir los comprobantes M, o directamente estuvieran inhabilitados. O sea, si estamos solicitando hoy, por ejemplo, 14 del 5, o sea, estamos presentando la solicitud para emitir comprobante clase A, pero en los 12 meses inmediatos anteriores, por ejemplo, desde el 15 del 5 del 2019, hemos solicitado alguna baja, y en ese momento de la solicitud de la baja teníamos o inhabilitación o habilitación para comprobantes M, ahora no podemos pedir comprobantes A. Bueno, los requisitos entonces de los apartados A y B los deben cumplir las personas humanas que sean los contribuyentes, pero además todos los responsables que solicitan la habilitación de emisión en nombre propio y por todos los componentes o integrantes que acrediten requisitos patrimoniales. O sea, aquellos que van a acreditar los requisitos patrimoniales también deben cumplir el A y B. Recuerden, el A y B era que no estén, o sea, que no estén dentro de las causales para emitir comprobantes M o que no hayan incumplido algunos requisitos como la presentación de declaración jurada en términos, sobre todo eso, o de algún régimen de información. Bueno, acá hay una excepción, o sea, quienes estarían excluidos de cumplir con esos incisos, serían aquellos que han creado una sociedad por acciones simplificadas. O sea, que solamente le vamos a requerir que cumplan el inciso A y B, pero no las condiciones patrimoniales. Por lo tanto, si pueden acreditar que no han dado la baja en los últimos 12 meses habiendo estado categorizados para una facturación M o inhabilitados, o no habiendo generado ningún incumplimiento ese último año de la presentación de declaraciones juradas, en este caso
pueden emitir comprobantes A y lo que no se les exige es el requisito de los aspectos patrimoniales, que ahora vamos a ver cuál es. Todavía no vimos cuáles son los requisitos patrimoniales. Bueno, acá tenemos una clasificación entonces de estos requisitos según sean personas humanas o personas jurídicas. Las personas humanas tienen que haber presentado la declaración jurada de impuestos sobre bienes personales en los últimos 2 periodos fiscales vencidos. Por ejemplo, hoy está vencido 2019 y 2018. Muy bien. Además, esa presentación tiene que haber sido en término o a lo sumo dentro de los 30 días posteriores al vencimiento. ¿Qué más? El importe. Dice que los bienes grabados exteriorizados tienen que ser por un importe superior al mínimo no imponible establecido en los bienes, en el impuesto sobre bienes personales. O sea, exteriorizar bienes grabados por un importe superior a 2 millones hoy. Declarar bienes situados en el país. Bueno, porque dentro de esos bienes yo puedo tener dinero en efectivo, artículos del hogar, puedo tener inmuebles, puedo tener rodados, automotores, puedo tener una cuenta bancaria, pero acá lo que le está diciendo es, ahora, o sea, superado el primer ítem, es decir, tener un importe superior a 2 millones quiere decir que pagué bienes personales. Además, tengo que declarar bienes situados en el país por valores superiores al 80% del mínimo no imponible. O sea, el 80% de 2 millones sería 1.600.000. O sea, que exceptuando todo lo que es dinero en efectivo declarado y artículos del hogar, yo tengo que tener un valor superior en el resto de los bienes a 1.600.000. Muy bien, o sea, ¿qué contemplaría esto? Podría ser depósitos de dinero en bancos y también podría ser automotores e inmuebles. Bueno, por otra parte tengo que acreditar la titularidad cuando son bienes inmuebles o automotores situados en el país. Además, ¿cómo se va a evaluar? O sea, la evaluación del inmueble tendrá que ver con la establecida para el impuesto sobre los bienes personales, que tiene que ver con el valor de plaza, que no podrá ser incluso inferior al valor declarado en el impuesto inmobiliario. Pero si tenemos inmuebles en cuestiones de usufructo, entonces no son computables. Tampoco son computables aquellos sobre los que hayamos hecho una hipoteca. O sea, si tengo un bien, vamos a suponer que era propio y luego cedo el usufructo de ese bien, o sea, que me quedo con la nuda propiedad, no lo tengo que, o sea, no lo puedo computar dentro del valor, o sea, esto es que no lo puedo computar para poder considerar un patrimonio superior a, sería 1.600.000 hoy. Tendré que excluir ese tipo de inmuebles. Además, tampoco puedo incluir un inmueble sobre el que tenga una hipoteca. Si está grabado con hipoteca, tampoco lo puedo incluir. Y los automotores, según el último valor publicado, que en todo caso, fíjense, vamos a suponer que no haya, porque para ese modelo no está publicado en el listado que saca FIP, puedo tomar el que hubiera sido asignado a la unidad en el contrato de seguro.
Pero dice en su defecto, quiere decir que si es publicado, sí o sí tengo que tomar el que establece AFIP. No puedo optar yo por elegir el del contrato del seguro. Y si no tengo ninguno de los dos, bueno, dice observar lo establecido en el primer párrafo del inciso B del aludido artículo. Si hay titularidad parcial, se debe considerar el valor proporcional. Lo mismo que dijimos en relación al inmueble, si yo poseo en relación al vehículo, el automotor, un 50%, computaré un 50% del valor. Bueno, en caso de que se haya constituido un derecho real, se debe deducir, por ejemplo, si lo compré con un crédito y el crédito estableció una prenda sobre el vehículo, si el vehículo sale 100.000 y la prenda es de 80.000, yo solamente podría computar los 20.000 restantes. Bueno, la amortización no se debe considerar, entonces. El importe total de los bienes inmuebles y automotores tiene que superar el 50% del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales. O sea, hoy por hoy tendría que superar 1.000.000. O sea que primero tengo que evaluarlos según los procedimientos establecidos y después tengo que ver que entre inmuebles y automotores superen 1.000.000 de pesos. Los inmuebles y automotores que se encuentren afectados por embargos preventivos tampoco serán considerados a fin de acreditar la solvencia. O sea, más allá que todo esto en la declaración jurada de bienes personales sí esté. Bueno, ahora vamos a las personas jurídicas. En el caso de las personas jurídicas, al menos el 33% de los componentes que otorgan la voluntad social tienen que cumplir con alguna de estas condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una SRL de 3 personas, una de las personas al menos tiene que cumplir con estas condiciones que vamos a detallar ahora. Una cuestión sería que esa persona cumpla con los requisitos para las personas humanas. Otra dice que acredite la titularidad o participación en la titularidad de bienes muebles y automotores conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Esto es para los otros integrantes, o sea que solo uno tiene que cumplir con todos estos requisitos que vimos acá, en relación a declarar un patrimonio que supere, en este momento sería los 2 millones de pesos, en relación a que los automotores y los inmuebles deben superar el 80%, o sea, sería 1.600.000, y bueno, todos estos requisitos es para uno. Los otros solamente tienen que acreditar la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles y o automotores. Y por parte de la entidad, o sea, por parte de la empresa, la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles y o automotores. Muy bien, entonces, la titularidad de bienes inmuebles y automotores que van a estar evaluados tal cual como se estableció antes y que en su conjunto deben superar 1.600.000 pesos, teniendo en cuenta el valor actual de lo que se establece como mínimo en impuestos sobre los bienes personales. Aquellos sujetos que formen parte del capital social de más de una empresa pueden acreditar solvencia solo para una de ellas. O sea que si hay una persona que tiene 3 sociedades, la solvencia lo puede acreditar para una de las sociedades, no para más de una. Por otra parte, si yo presento una declaración jurada de bienes personales como responsable sustituto, por ejemplo,
soy responsable sustituto de un menor, eso tampoco se tiene en cuenta. Y si el titular de bienes personales tiene inhibición general de sus bienes, tampoco se tendrá en cuenta. O sea que por esos medios no podrá acreditar los requisitos patrimoniales exigibles. Bueno, a efectos de determinar entonces la habilitación de los comprobantes, o sea, del comprobante A o supletoriamente del comprobante A es sujeto a retención o del M, puede requerir algunos otros elementos, es decir, pedir algún título de propiedad, si tiene dudas, o algún tipo de evaluación fiscal, etc. Si lo pide, tiene 15 días corridos desde el ingreso del formulario de declaración para acreditar todos los, o sea, todos los títulos de propiedad. Bueno, muy bien. Por otra parte, hay que tener en cuenta, entonces, que si no se establece dentro de los 15 días de presentar la solicitud un ingreso de los títulos de propiedad y de todos los requisitos que acá está pidiendo, entonces se considera desistida la solicitud. Quiere decir que se deja de lado el pedido de comprobantes y se archiva. Bien, ahora vamos a ver entonces en qué consiste la autorización para cada uno de los casos. Si un contribuyente responsable solicita por primera vez emitir comprobantes clase A y tiene inconsistencias con los incisos A y o B del artículo 3, y además no acredita condiciones patrimoniales, entonces lo van a autorizar a emitir comprobantes M. Recuerden cuáles eran los incisos A y B que tiene que cumplir y que tiene que ver con el cumplimiento de las declaraciones juradas en término y no haber incurrido en causales de habilitación de emisión de comprobantes clase M. Bueno, muy bien. En ese caso, entonces, si no incurrió en irregularidades, volvamos, perdón, acá. Entonces, si no incurrió en irregularidades en relación a los incisos A y B, pero a la vez no acreditan condiciones patrimoniales, o sea, que no pueden demostrar haber presentado en bienes personales esa cantidad en patrimonio, o en el caso de lo que sería inmuebles y automóviles no superan 1.600.000, bueno, entonces puede ejercer la opción para emitir comprobantes clase A con leyenda operación sujeta a retención. Bueno, vamos a repetir entonces, para clarificar, o sea, el contribuyente con el formulario 855 pide autorización para emitir comprobantes clases A. Y es la primera vez que lo hace, pero tiene problemas en relación a los incisos A y B, y en relación a los requisitos patrimoniales no presenta nada. Entonces, en ese caso es autorizado emitir comprobantes clase M. A la vez, si no registra las inconsistencias de los incisos A y B, es decir, que no ha tenido incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas y a la vez no está en las condiciones para emitir un comprobante clase M, bueno, en ese caso
puede ejercer la opción para emitir comprobantes clase A si no da todo lo relativo a condiciones patrimoniales. Pero el comprobante clase A va a tener la leyenda operación sujeta a retención. O sea que no consigo emitir comprobantes A, pero A sin la leyenda, pero por lo menos va a emitir comprobantes A con esta leyenda, que significa que le van a realizar una retención de IVA y ganancias, pero es menos al caso de las retenciones en comprobantes M. O sea, para resumir, acá se produciría un rechazo a la posibilidad de imprimir comprobantes A. Y en función de eso, hay dos opciones: o la impresión de los comprobantes A con leyenda o la impresión de los comprobantes M. ¿Cuál es la diferencia? Es que el comprobante M tiene mayores retenciones. El comprobante A, entonces, ¿en qué casos se otorgaría la posibilidad, la autorización para emitirlos? Primero, que no tengan inconsistencia en los incisos A y B, o sea, que haya cumplido, que no esté en causales para presentar factura M o que no haya incumplido con sus declaraciones juradas, pero además que cumpla los requisitos patrimoniales, que como dijimos, los requisitos patrimoniales son, por una parte, el cumplimiento de las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales en los dos periodos anteriores, inmediatamente anteriores a la presentación, o sea, para hoy sería del 2018 y 2019, que tengan un patrimonio superior al mínimo, o sea, de 2 millones, y que tengan autos e inmuebles con un patrimonio valuado en por lo menos el 80% del mínimo, o sea, valuados por lo menos en 1.600.000. Por lo tanto, en esos casos se va a permitir la facturación A, y si no se cumple por el inciso A y B, o sea que el inciso A y B sí se cumple, pero no se cumple en relación a los requisitos patrimoniales. En ese caso, la autorización será con la leyenda operación sujeta a retención. Bien, esas son las diferentes opciones. Ahora, no resultará válida la opción que se efectúe con posterioridad a la presentación de los formularios de declaración jurada. Muy bien, vamos a ver el caso de los comprobantes M. Los comprobantes M deben cumplir entonces con las condiciones y requisitos previstos por la normativa vigente para los comprobantes clase A, con las siguientes consideraciones. La letra M se sustituye por la letra A. La operación sujeta a retención, que es la leyenda, va a ir junto con la letra M. En general, como estos comprobantes se hacen online, no habría ningún tipo de problema, ya directamente sale de ese modo de AFIP. Pero si tenía antes un controlador fiscal y sigue utilizando un controlador fiscal, puede ser que dijera, o sea, puede ser que tuviera que adaptarlo, digamos. Bueno, la operación acá, en este caso igual o mayor a 1000, está sujeta a retención. Y esto es lo que tienen que escribir. O sea, una leyenda que va a salir en el controlador fiscal luego de la adaptación. La operación igual o mayor a pesos 1000 está sujeta a retención. Bien, acá tenemos algunos artículos de la reforma, de la modificación que establece. Por ejemplo, el artículo 11
dice que la emisión de los comprobantes clase M llevada a cabo de acuerdo con la respectiva norma de emisión que alcance a los sujetos habilitados por su categorización de responsables inscriptos en el IVA, se efectúa según estas modalidades que son descritas a continuación. Por una parte puede ser mediante el régimen de emisión de comprobantes electrónicos, a través del equipamiento electrónico controlador fiscal de nueva tecnología también, o sea, si la empresa, por ejemplo un supermercado generalmente tiene ese tipo de controlador fiscal, bueno, lo puede hacer también. Los comprobantes electrónicos se harán con un software propio que haya contratado la empresa o podría ser por la página de FIP también. Conforme a lo establecido, entonces, en la resolución 100, cuando se trata de comprobantes de resguardo, pueden solicitar la autorización directamente en la imprenta, pero se va a hacer con un total de 100. O sea, si son comprobantes de resguardo, en realidad hay que diferenciar si son de tipo A o tipo B. Si son de tipo A, la autorización se pide por vía de la página de AFIP. Y si son de tipo B, se solicita directamente a la imprenta. O sea, esa es la norma establecida por la Resolución General número 100. Bueno, en el título 3 tenemos el régimen de retención de impuestos al valor agregado y a las ganancias, que sería en facturas M y en facturas A con leyenda operación sujeta a retención. O sea, si el responsable inscripto le vende a otro responsable inscripto y la factura es A, el cliente le va a abonar como corresponda, en efectivo, cheque, etcétera, y no le va a retener nada. Pero si esa factura es del tipo A, con la leyenda, o del tipo M, entonces va a tener que efectuar una retención el cliente que va a ser responsable inscripto. Ahora vamos a ver de qué tipo será la retención, o sea, cuál es el importe en IVA, cuál es el importe en ganancia. Por otra parte, acá aclara que algunos que hayan sido excluidos por regímenes de retención especiales, bueno, podrían estar exentos de esta cuestión. Lo que sí es cierto que si alguien tuviera una constancia de no retención en IVA o ganancia, no le es útil a estos fines. No sirve para poder evitar la retención en estos casos. Bueno, también aclara acá que si la operación, por ejemplo, está sujeta a una retención que fuera mayor a lo que establece la retención de IVA, bueno, se aplica el que corresponda al otro régimen. Pero si se trata de que el monto de la retención sea superior al que resultaría por aplicación de lo que establece por la presente, bueno, en ese caso es el único que sí se excluiría de este tipo de retenciones del IVA, porque se va a aplicar la otra normativa de retención. Bueno, acá tenemos cómo se va a calcular el importe de retención de IVA y de impuesto a las ganancias. En los comprobantes clase M, el 100% de la alícuota en relación al IVA. O sea, vamos a suponer un comprobante de clase M se hace por 10.000 pesos más el IVA, sería 2.100. Esos 2.100 lo retiene totalmente entonces el cliente cuando se trata de una factura M y lo abona a FIP. En el caso de que sea un comprobante clase A con la cláusula operación sujeta a retención, la retención sería del 50%. En el mismo ejemplo que vimos recién, si es 1.000
perdón, si era 10.000 y 2.100 es el IVA, bueno, muy bien, sería 1.050 lo que corresponde retener por parte del cliente y abonarlo a FIP. Bueno, esto es para empresas promovidas. Ahora, ¿qué pasa en el impuesto a las ganancias? Se va a retener un 6% en los comprobantes de clase M y se va a retener un 3% en los comprobantes de clase A con leyenda. Por otra parte, los agentes de retención tienen que otorgar un comprobante o certificado que acredite la fecha de pago y el importe y una serie de datos. En caso que no se lo entregue, entonces el cliente tendrá que presentar una nota FIP especificando todos los punto por punto cuál, por ejemplo, apellido y nombre de la empresa, apellido y nombre del cliente, el concepto por el cual se practicó la retención, el importe de la retención, la fecha, etcétera. Todo eso se lo informará a FIP. En caso de no tener, entonces, el comprobante de la retención. Bueno, el ingreso a las retenciones, que lo tienen que hacer aquellos que retuvieron, debe hacerse por el sistema de control de retenciones del SICORE y por su modificatoria Sistema Integral de Retenciones Electrónicas. Acá tenemos los códigos del régimen según si es factura M, factura A, y si es IVA o es ganancia. Ahí ven que tienen 4 códigos, el 99 para factura M ganancias, el 499 factura M IVA, el 965 para factura A con leyenda y el 966, perdón, el anterior 965 es para ganancia y el 966 es para facturación A con leyenda IVA. Bien, esto ya se lo había comentado antes, que no se puede poner un certificado de exclusión de retención si tuvieran una exención, pero para este caso no rige ni en ganancias ni en IVA. Bueno, acá tenemos la emisión de los comprobantes, se debe efectuar por alguna de las modalidades mediante el régimen de emisión de comprobante electrónico a través del equipamiento controlador fiscal. Bueno, acá tenemos lo dispuesto en la resolución 100, que dice que los comprobantes, o sea, se limitará a 100 comprobantes. En el caso de la solicitud, entonces, de comprobantes de resguardo, que es lo único que se puede pedir. Cuando el controlador fiscal tenía antes la leyenda de una factura a pago en CBU informada, hay que reemplazarlo e incorporar operación sujeta a retención. Bueno, el artículo 22 establece que aquellos que revistan la calidad de responsables inscriptos en el valor agregado que operen con sujetos referidos en el artículo anterior, deben cancelar el importe entre lo facturado y el de la retención mediante el depósito en la CBU informada. O sea que para el caso, vamos a suponer, de la retención, si la factura es de 10.000 y se retiene del IVA, dijimos que sería 2.100, se retiene 1.050, la diferencia entre el importe facturado y la retención practicada sería entonces de 10.000 más 1.050, 11.050. Eso debe cancelarse por transferencia bancaria
a la cuenta bancaria que fue informada por el vendedor. El depósito bancario tiene que hacerse en efectivo o con cheque librado al adquirente. O sea, esto habla del depósito, o sea, antes dijimos, hay una parte que se retiene, que es una parte de IVA y una parte de ganancia. El resto a pagar no puede pagarse en efectivo y tiene que hacerse, por otra parte, mediante una transferencia bancaria o depósito en la cuenta bancaria en la CBU que fue informada por el vendedor o el prestador de los servicios. Bueno, también puede hacerse entonces un depósito con efectivo o un depósito con un cheque. El cheque tiene que estar a la orden del original vendedor. También hay que tener en cuenta que si la CBU estuviera a nombre de más de una persona, solo una la puede utilizar para denunciarla para este régimen en AFIP. No lo podrán utilizar los dos firmantes de la cuenta. Bueno, por otra parte hay un régimen de información, o sea que los responsables autorizados a emitir los comprobantes A con leyenda operación sujeta a retención y M quedan obligados a informar las operaciones de ventas, locaciones y prestaciones que hayan realizado en el curso de cada cuatrimestre calendario. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si no se llega a informar, después es causal para no obtener la autorización de un comprobante A. La información debe generarse y presentarse de manera mensual conforme al régimen de información de compras y ventas y los sujetos que no están alcanzados por dicha norma tienen que entregar la información al mes siguiente de la finalización de cada periodo cuatrimestral. La información entonces se proporciona siempre mediante archivos separados por cada mes de operaciones. Aunque tenga que ser cuatrimestral, se hace mes a mes. Bueno, ¿qué más hay que aclarar? Que la FIP tiene en cuenta toda esta experiencia a los fines de evaluar si le va a permitir imprimir o emitir las facturas M o va a tener que seguir con las facturas M o A. Si tiene que seguir con las facturas M y no puede pasar a facturas, por ejemplo, A sujeta a retención o a las facturas A definitiva, es porque en esa evaluación AFIP ha determinado que hay determinado riesgo. Sobre todo eso se computa porque ha habido facturas apócrifas, ha habido gente que computa como crédito fiscal proveniente de facturas que son apócrifas o truchas, o sea que en realidad estaban inventadas por una empresa. No sé si, supongo que habrán escuchado que habían empresas que se dedicaban o sea, se creaban solo para emitir factura, entonces vendían los comprobantes a otras empresas que computaban eso como un gasto, como un crédito fiscal. Y bueno, a partir de que hubo un movimiento, se detectaron varias facturas apócrifas, bueno, se estableció un mayor control de todo lo que es la facturación en relación al IVA. Bueno, es importante entonces que la información, o sea, que presentada la información correspondiente, la que mencionamos anteriormente, que va por periodo cuatrimestral, se registren operaciones en 2 meses del citado cuatrimestre. O sea que del citado cuatrimestre, si tengo 3 meses donde no facturo, bueno, seguramente voy a seguir con los tipo M. Es decir, que no voy a progresar. Y si estoy haciendo las del tipo A
con retención no voy a pasar a poder emitir los comprobantes A. Y además la AFIP lo publica en su portal y le envía una nota cuando los autoriza a emitir comprobantes. Y luego el contribuyente, si no está de acuerdo con la autorización, puede reclamarlo también, porque vamos a suponer le dan una autorización para M y pretende una autorización para A, bueno, puede hacer un reclamo. Por otra parte, es necesaria la presentación del libro de IVA digital, o sea, esto se tiene que hacer en función de aquellos que están comprendidos por obligación de registración electrónica. Bueno, ¿qué otra cosa importante? Comprobantes tipo C o E, bueno, ya vimos que los tipo C son para venta de servicios o locaciones de obra, los tipo E son para exportación, y estos comprobantes también se hacen online, incluso hay una solicitud de CAI que se hace de forma online. Bueno, luego tenemos cuándo se deben emitir los comprobantes. Según el rubro, por ejemplo, para compraventa de cosas, los comprobantes deben estar dentro de los 10 días corridos a partir de la fecha de emisión, el plazo de entrega, o sea, el plazo para entregárselo al cliente. ¿Cuál es la fecha límite para su emisión? El último día del mes calendario en que se produjo la entrega de la cosa mueble. En locaciones, prestaciones de servicio y locaciones de obra, el límite será el día en que se finalice la locación, el proyecto. Y dentro de los 10 días desde esa fecha, que sería desde la fecha, digamos, en la cual se haya emitido, esa es la máxima, pero se puede haber emitido en una fecha anterior. Y de ahí hay 10 días para entregárselo al cliente. Los servicios continuos se factura el último día de cada mes calendario. Las locaciones de obra, por ejemplo, como el alquiler, en la fecha establecida para el pago, o sea, el vencimiento del pago. Los anticipos que fijan precio, el día en que se reciba el importe del anticipo. La provisión de servicios, agua corriente, gas, etcétera, es la fecha del primer vencimiento fijado para su pago. En el pesaje de productos agropecuarios, en el día en que se realice la operación de pesaje. Bueno, acá también está establecido, para el caso de que se trate de operaciones con consumidores finales en locales, la entrega de los documentos debe ser efectuada en el momento en que se realice la operación. Compraventa de cosas muebles, cuando se verifica la puesta a disposición del comprador, la prestación de servicio de locación de obra, cuando se concluya la prestación o ejecución de la obra, lo que fuera anterior. Bueno, muy bien. Esto es todo, y ahora lo que tienen que hacer es el trabajo práctico que va a determinar sus conocimientos sobre el tema. Luego también tenemos unas situaciones especiales que son, por ejemplo, otros documentos. El X, que es un documento, es un remito que es no válido como factura, y otros documentos como las órdenes de trabajo, presupuesto. En relación al remito X, de todas maneras les digo que solamente se puede utilizar para trasladar mercaderías dentro del predio de la empresa, pero si es mercaderías para terceros, se debe trasladar con un remito R, no importa si se trata de monotributista o responsable inscrito el proveedor del servicio. Los recibos, que pueden hacerse recibos con la letra C o también con la letra X, operaciones por cuenta de terceros, por ejemplo, en venta de productos primarios, que se realiza
por los productores en forma indirecta, por medio de una cooperativa. Entonces, en este caso, la identificación del comprobante A, B o C a fin de la emisión de la liquidación a efectuar al comitente o vendedor está determinada por el carácter que respecto del valor agregado del monotributo revista el comprador, la cooperativa o el intermediario, o sea que depende del comprador. Esto es en operaciones por cuenta de terceros, como decíamos recién, cuando hay una cooperativa, por ejemplo, que acopia los cereales y luego los vende. En el peaje se entrega un ticket de peaje y allí, en caso de que esté sujeto a IVA, se debe consignar en ese comprobante el importe de aplicar dicho impuesto. Luego tenemos compra de bienes usados a consumidores finales, en este caso los responsables inscriptos que realicen las compras a los consumidores finales, para computar el crédito fiscal de ese gravamen tienen que emitir un comprobante de compra. Se llama comprobante de compra de bienes usados a consumidor final. Bueno, luego hay algunas normativas para entidades deportivas y culturales, emiten recibos como constancia de pago y los comprobantes tienen que estar habilitados para la utilización. Por ejemplo, pueden ser boletos, numerados, entradas, algún tipo especial de comprobante. En el caso de establecimientos de enseñanza privada incorporado a la enseñanza oficial, o sea, escuela primaria, secundaria o la universidad, tienen que tener un recibo que establezca una división, por ejemplo, de lo cobrado por enseñanza programática y no programática. En relación a los otros conceptos están en todos los comprobantes. Bueno, las farmacias también tienen una normativa específica. En los comprobantes que emiten las farmacias se debe dejar constancia del importe que abona el afiliado y el importe que corresponde a la obra social o prepaga. Bueno, los servicios públicos puede no observar algunos requisitos, pero sí o sí tiene que tener el importe del impuesto al valor agregado. Bueno, luego tenemos para los contratos de intermediación de compraventa de automotores usados. Bueno, acá tienen la serie de requisitos que se solicita en ese caso. Aproximadamente lo mismo que está en las facturas. Luego, bueno, tenemos otro trabajo práctico, entonces aquí tienen el trabajo práctico número 2 para que respondan algunas preguntas y luego me puedan enviar para su corrección. Bueno, muy bien, creo que con esto hemos finalizado. Hasta luego.